Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer en 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual también sufro estas cosas. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Para entender las palabras de Pablo tenemos que leer el contexto, pero aquí está hablando de estar en la cárcel, de ser perseguido, de ser azotado, de todas estas cosas, y termina diciendo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo de sufrir estas cosas por el Evangelio, porque sé en quién he creído y estoy convencido de que Cristo Jesús es poderoso para guardar mi depósito, lo que yo he puesto en sus manos, que es mi vida, mi salvación, hasta aquel día. Quiero hablar un poco acerca del crecimiento espiritual, crecimiento del creyente. Aquí en la Biblia Dios siempre nos avisa y nos insta y nos exhorta a que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Pedro 3:18, habla de esto, si queréis leerlo. 2 Pedro 3:18, dice la palabra de Dios: antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el deber del creyente, de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Acordarse que hemos visto varias veces que la vida eterna, ¿cuál es la vida eterna? No es ir a una iglesia, no es aceptar una doctrina. La vida eterna es que, Jesús mismo dijo, la vida eterna es que me conozcan a mí y a aquel que me envió. En 1 de Juan también dice, la vida eterna es que conozcan a Cristo Jesús y aquel que lo envió, que es el Padre, Dios el Padre. O sea que como creyentes tenemos que crecer, no podemos quedar siempre igual. Y como sabemos, si aplicamos este crecimiento a lo que es lo natural, usando las leyes naturales, sabemos que más o menos en la vida natural de un ser humano hay 3 etapas de desarrollo, 3 etapas de crecimiento. Y esta enseñanza es para que nos apliquemos nosotros a nosotros mismos, ¿ok? No es para juzgar a los demás ni señalar a los demás, decir, ese creyente es infantil o es un crío, yo soy más maduro, tal. No se trata de eso, se trata de vernos nosotros mismos en qué temporada de crecimiento, en qué paso de crecimiento estamos, para que maduremos y sigamos creciendo en el Señor. O sea que esas 3 etapas son la etapa de niñez, cuando somos niños inmaduros, ¿ok? Y no digo esto con intención de ofender a nadie, pero un niño, mis nietos, por ejemplo, aunque son listos y tal, y hablan mucho, los dos son inmaduros. La forma de pedir cosas, la forma de ver la vida, la forma de accionar, se nota que son niños, que no son adultos. La inmadurez, después está, podemos decir, cuando pasan de la niñez a ser adolescentes y a crecer, y después el creyente maduro, el adulto, esas 3 etapas, y tenemos que crecer en ellas. Tener en cuenta, como dice Romanos 14:1, que somos responsables, cada uno de nosotros, si es que nos creemos más maduros que otros, si es que nos creemos mayores, somos responsables de recibir y de cuidar a los más débiles o a los más niños en la fe.
O sea, que no se trata aquí de hacer diferencia ni de rechazar a uno porque parezca más inmaduro, sino de apoyarnos y de crecer mutuamente como el cuerpo de Cristo que somos. Hay algunos que llevan más tiempo en las cosas del Señor. Hay algunos que llevan años en las cosas del Señor, sin embargo, no han crecido, siguen siendo inmaduros. ¿Por qué? Porque porque no han crecido, básicamente. Ok, vamos a ver entonces estas tres etapas en la vida del creyente. La primera, ¿cómo se distingue la primera etapa del creyente? La primera etapa del creyente cuando nace de nuevo, el creyente está más principalmente. Ok, y aquí cuando diga esto vais a ver, como he dicho antes, que hay algunos que llevan años en el Señor, sin embargo no han crecido. El creyente cuando es niño en las cosas de Dios, cuando empieza a caminar con Dios, está más preocupado y más envuelto en el qué, en qué es lo que yo creo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo creo? Y dependemos, cuando estamos en esa etapa, dependemos mucho en otros creyentes, dependemos mucho en el pastor, dependemos mucho en la iglesia, que nos diga, que nos digan qué es lo que tenemos que creer. Escuchamos al pastor, qué es lo que él nos dice, qué es lo que tenemos que creer, la iglesia. Nuestro sistema de creencia está basado y establecido en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que nos enseñan, y esos son los años formativos del creyente, ¿ok? No sé si me estoy explicando bien. Em, y como tenemos poca experiencia en las cosas del Señor, tenemos por naturaleza esa, ¿cómo lo digo? Por naturaleza dependemos, ¿ok? Que esos creyentes que hemos mencionado antes, que esos creyentes que llevan más años en el Señor, nos enseñen las doctrinas esenciales de nuestra fe. Y sea quien sea el que te enseñe, ya sea un pastor, o sea una iglesia, o sea un creyente más maduro, va a influenciar, va a moldear, va a moldearnos en aquello que dentro de 10, 20, 30 o 50 años vamos a ser, el tipo de creyente que vamos a hacer. Cuando vamos a la escuela dominical, cuando vamos a un estudio bíblico, cuando asistimos a una iglesia, cuando vamos a un retiro espiritual, una conferencia, eh, lo vemos cuando tenemos esta edad en Cristo, cuando tenemos esta edad en el cristianismo, vemos todas estas cosas como necesarias para crecer y ser creyentes fuertes. Nos aprendemos las verdades fundamentales, nos aprendemos la posición doctrinal que tiene el grupo en el cual nos hemos convertido al Señor, por así decirlo. Y incluso, ya que digo esto, en muchos grupos hoy en día, en muchas iglesias o grupos o como quieras llamarlo, el tener el tener claro y aprenderte estos posiciones doctrinales del grupo son un prerequisito para hacerte miembro de la iglesia o incluso para recibir el bautismo en agua. ¿Ok? Yo estoy seguro que muchos de los que estáis escuchándome ahora sabéis lo que estoy diciendo. El problema con esto es que nos identificamos y crecemos y empezamos a identificarnos con lo que yo llamo títulos sociales que tienen mucho que ver con la doctrina que nos han enseñado desde que éramos creyentes nuevos, como por ejemplo, según la doctrina que te han enseñado, puedes que sea un creyente fundamentalista, un creyente evangélico, un creyente carismático, un creyente conservativo. Nos ponemos etiquetas, y las etiquetas son importantes para los creyentes inmaduros porque nos permiten resumir en pocas palabras nuestra ideología. Nuestra ideología.
quién son de nuestra tribu, quién son los que piensan como nosotros, de qué género somos. ¿Ok? No sé si me vais entendiendo o no. Por ejemplo, los bautistas creen de cierta forma, los metodistas creen de otra forma, los presbiterianos creen de otra forma, los luteranos de otra forma, los católicos, los pentecostales, los católicos, incluso hay grupos que se llaman no denominacionales, grupos que dicen no somos de ninguna denominación o somos creyentes independientes. Sin embargo, según la doctrina que nos hayan enseñado, eh, nos identificamos con uno de estos grupos, con uno de este género. Yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy metodista, yo soy bautista. Y nos hace sentir seguros porque estamos rodeados y estamos en una relación con personas que creen lo mismo que yo, personas que me han enseñado eh, a creer en estas cosas, qué es lo que yo creo. Estamos, cuando estamos en esta etapa, estamos más interesados en qué es lo que creemos y en asegurarnos de que yo creo que todos nos podemos identificar con esto, de asegurarnos de que todas los puntos estén sobre las is de nuestra teología personal, de nuestra teología y nuestra enseñanza doctrinal. Y defendemos esa teología incluso hasta la muerte en algunas situaciones. Como dice la Biblia, la Biblia, colamos el mosquito para tragarnos el camello. ¿Habéis entendido eso? Ese dicho. Queremos ser tan perfectos en nuestra doctrina, tan perfectos en nuestra teología, porque es lo que nos han enseñado, que nos colamos el mosquito, que quiere decir algo pequeño que no tiene importancia, pero nos tragamos el camello, que a lo mejor tiene importancia eterna en nuestra vida. Y eso produce discusiones teológicas, discusiones donde estamos peleando, disputas entre creyentes sobre cosas que no tienen importancia, lo que el apóstol Pablo llama cuentos de viejas, hablando cosas vanas, argumentos que hieren los sentimientos de la gente, devorándonos el uno al otro porque yo creo esto, tú crees lo otro, yo creo que el vino de la Santa Cena tiene que ser vino y otros creen que tiene que ser zumo de uva. Por ejemplo, ¿me entiende alguien? Es un ejemplo, ¿ok? De lo que estoy diciendo. Em, y una vez, el problema con todo esto, es importante saber qué es lo que creo. Pero el problema con todo esto es que es una, es un, es un primer paso en la vida del creyente. Y como he dicho antes, todos nos identificamos con eso porque todos hemos pasado por esto. Yo me acuerdo cuando era un creyente nuevo, recién nacido, y empecé a estudiar la Biblia para mí defender cada punto sobre cada i, y cada tilde y cada palabra en la Biblia era sumamente importante. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, mira, son palabrerías, es vanidad, y no se trata de eso. ¿Ok? Em, y el problema es que cuando un creyente se mete en esto de lo qué es lo que creo, yo creo esto, yo creo lo otro, su vida se arraiga en esto, su vida se establece de tal forma en lo que creo, qué es lo que yo creo, que es casi imposible convencerlos de que hay otras cosas, de que hay cosas más grandes en Dios, de que hay cosas más profundas en Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que esté fuera de lo que ellos creen, lo ven como una amenaza, lo ven como un ataque a su creencia, lo ven como una amenaza a su fe y te responden con confusión, te responden con hostilidad, te responden a veces con enfado e incluso. Y muchos de ellos caen en confusión y en depresión. Hasta que llega alguien con un poco más de sabiduría que empieza a preguntar el por qué.
¿Ok? Los creyentes infantiles, para ellos lo más importante es saber lo que creen. Cuando ya vas creciendo y vas madurando el Señor, quieres saber por qué. ¿Por qué creo yo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Por qué creo yo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Ok? Y aquí empieza el problema, porque si tú estás en un sistema estás, tu vida está basada en el... Si tú estás en un sistema, es que no sé cómo explicar esto, pero bueno, ahí va. Que se ofenda, pero si estás metido en un sistema donde te han explicado el qué es lo que crees y defienden qué es lo que crees, yo creo que los manifestaciones del Espíritu Santo se acabaron con el último apóstol. Yo creo que aquí en esta iglesia creemos que no se hablan en lenguas, aquí creemos que sí, aquí creemos que el bautismo es por sumersión, aquí rociamos a la gente porque hay menos agua en este país. Aquí, ¿me entendéis? ¿Qué creo? eh, Cuando preguntamos el por qué, automáticamente nos metemos en problemas porque te van a contestar. El líder del estudio bíblico, el pastor aquellos que están moldeando tu vida, te van a decir cosas como, porque te lo digo yo. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Qué le decimos a nuestros niños cuando son pequeños? Cuando nuestros niños son pequeños y le decimos, te vas a ir a la cama a las 8:30. Y nos dicen por qué. ¿Qué le contestamos los padres? ¿Por qué te lo digo yo? ¿Sí o no? ¿Por qué hay que ir a la escuela? ¿Por qué te lo digo yo? Porque te mando yo. ¿Por qué hay que creer en esto? Y nos contestan porque te lo digo yo. Pero ¿cuántos saben que cuando ese niño llega a la adolescencia, llega a ser más mayor, ya no puedes decirle por qué te lo digo yo? ¿Por qué? Porque sería una ofensa, sería un insulto a su inteligencia. ¿Por qué es la palabra de Dios la palabra de Dios? ¿Por qué es la Biblia la palabra inspirada por Dios? Porque te lo digo yo. O como dicen algunos creyentes que están en este nivel, ¿por qué crees lo que crees? Porque mi pastor me lo ha dicho. Porque yo lo creo. Porque mi pastor me lo ha dicho. Fin de conversación. ¿Y cuántos saben que cuando te dicen porque mi pastor me lo ha dicho, ya no puedes seguir enseñándoles, ya no puedes seguir con la conversación, ya no puedes seguir instruyéndolos, porque ahí se acaba la conversación? ¿Me entendéis o no? Y yo creo que todos nos hemos encontrado con gente así. Em, Ahora, tenemos que entender que con esa respuesta, porque te lo digo yo, porque te lo ha dicho el pastor, cuando uno empieza a crecer y a querer más de Dios es un insulto, para un adulto es ofensivo. ¿Por qué? Porque esa actitud no permite que recibas revelación, no permite que recibas crecimiento, no permite que crezcas en las que Dios te dé revelación incluso. Em, y como creyentes, como hemos visto antes en segunda de Pedro, nuestro propósito y el propósito de Dios es que sigamos creciendo en la gracia que es de Dios, creciendo en la gracia de Dios. ¿Por qué la palabra es inspirada? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Y sabemos, ok, no estoy diciendo que no sea, pero ¿por qué? No porque te lo diga yo, no porque lo diga la Biblia incluso, no porque te lo diga el pastor, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Eh, y tenemos que crecer más allá de ese paso elemental en las cosas de Dios. Una vez que sabemos qué es lo que creemos, tenemos que preguntarnos, y este es un paso peligroso, ¿ok? Aquí es donde empiezan todos los problemas en la vida del creyente sincero, a preguntarnos el por qué. En cualquier iglesia en cualquier grupo, iglesia, donde solamente están interesados en tener gente que crean lo mismo que tú, que solamente pregunten qué creemos aquí, cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra teología, se van a sentir amenazados por un creyente que venga y pregunte por qué. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes no pasan de ese paso. Yo creo esto porque mi pastor lo ha dicho, yo creo esto porque me han dicho que es así, porque la Biblia dice que es así. Pero ¿por qué? Y cuando empiezas a preguntar el por qué,
Ok, no sé cuántos aquí se identifican con esto. Cuando empiezas a preguntar el por qué, le dices, pastor, ¿por qué hay que hablar en lenguas? Pastor, ¿por qué creemos en la Trinidad? Si la Biblia dice que hay un solo Dios. Pastor, es como si la reacción que surge de los líderes, del maestro, del estudio bíblico, del que sea, es como si hubieses cometido el pecado imperdonable. Dudar o hacerte preguntar a la iglesia el por qué, preguntar a los líderes el por qué, preguntar a los que te están enseñando el por qué. Es como si estuvieses jugándote tu salvación. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? No. O a lo mejor estoy hablando yo basándome en mi propia experiencia, pero como si hubieses cometido el pecado imperdonable. Te van a decir cosas como la gente que tiene fe no preguntan el por qué, simplemente creen. La gente que se somete a sus líderes y a la autoridad puesta por Dios no tienen por qué preguntar el por qué, solamente aceptar lo que le están diciendo. Si no sabes el por qué, enfócate solamente en el qué. Yo creo esto porque es lo que enseña mi denominación y no te preocupes por el por qué, porque la fe y la fe. Pero te vas a dar cuenta en la Biblia que Dios en ninguna parte nos pide que tengamos fe a ciegas, nos pide que tengamos una fe ignorante. Lo hemos estudiado un montón de veces ya aquí en los estudios bíblicos, que Dios siempre te va a pedir, hace poco lo vimos, hace 2 o 3 semanas, siempre te va a pedir que tengas fe en lo que Él ha dicho, fe en lo que está escrito. Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran o fuesen. Y cuando te desaniman, cuando te aconsejan a no preguntar el por qué, están literalmente impidiendo tu crecimiento espiritual. Un creyente inmaduro no va a permitirse a sí mismo ni permitir que otros cuestionen su sistema de creencia, lo que han creído y lo que le han enseñado. Ahora, he dicho antes que este paso de crecimiento, igual que la vida de un adolescente, es peligrosa, porque están cambiando muchas cosas en su vida, cambian. Eh, Muchas veces los creyentes que se preguntan el por qué, parece ser, y fíjate bien que estoy diciendo parece ser que se están apartando de Dios, parece ser que se están desviando del Señor. Sin embargo, la Biblia lo llama de una forma muy diferente. La Biblia a estas cosas las llama, lo dice en Mateo 5, el Sermón del Monte. A este tipo de actitud. ¿Por qué? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que la Biblia, por qué tengo que creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? ¿Por qué tengo que creer que Jesús es el Señor? ¿Por qué tengo que creer? ¿Por qué creo que resucitó al tercer día? ¿Por qué creo que soy la justicia de Dios? ¿Por qué? Muchos en esta época, en este paso de crecimiento, parece ser que se apartan de Dios, que se desvían de Dios. Sin embargo, como dice Mateo 5:6, es el lugar precisamente donde Dios quiere llevarnos. En Mateo 5:6 dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bendito, feliz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la Biblia nos promete, Dios nos promete que serán saciados. Voy a ponerlo en los términos que estamos usando esta noche. Bienaventurados los que se preguntan el por qué, porque Dios les contestará, porque serán saciados. Son benditos, no desviados. Son benditos, no deslizantes de la fe, no aquellos que han recaído. Ahora, como también sabemos muchos que llevamos tiempo en el cristianismo, es que aunque Dios promete llenarlos, no pueden ser llenos donde están. Esa búsqueda por la verdad, esa búsqueda por el por qué creo lo que creo, casi siempre te va a llevar a otro lugar, no en el lugar donde estás. Siempre te va a llevar, si obedeces a Dios, y como he dicho antes, si no eres
testaduro y terco y dices, no, porque aquí pertenezco yo, aquí creen lo que yo creo, aquí creen lo que yo, siempre te va a llevar al lugar donde Dios quiere que estés, para que crezcas. Si tienes hambre y sed por lo que es verdad, lo que es verdadero, serás lleno, porque Dios te lo promete. La Biblia no dice dónde ni cómo. Lo único que la Biblia nos dice es que serás saciado. O sea que vemos de que el verdadero crecimiento y progreso espiritual comienza cuando empieza ahí tu espíritu con esos pensamientos. ¿Por qué? Y no sé si alguien se identifica, vuelvo a repetir, porque es importante. Y al final, si nos da tiempo, explicaré el por qué es importante, pero empiezas a preguntarte a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué dice Dios esto? Y aunque este paso es bueno, del preguntarte el por qué no es el final, ¿ok? Hay otro paso más, como vamos a ver. Es un proceso de crecimiento, es un paso intermedio entre el ser un niño espiritual y ser un creyente maduro en Cristo Jesús. Es un agrandar y ampliar de tu capacidad para recibir más verdad y más revelación de Cristo, porque Cristo Jesús es la verdad. Y es la esperanza de todo maestro verdadero y de todo pastor puesto por Dios, es que el proceso de crecimiento en el creyente produzca en el creyente estas preguntas. Cuando ese creyente ha experimentado algunas derrotas en su vida espiritual, cuando ha tenido algunos desalientos en su vida espiritual, cuando ha tenido luchas en su vida espiritual, que ese creyente no se conforme con el tienes que creerlo porque yo te lo digo, sino que tiene que preguntarse, ¿hay más? En la vida del creyente hay más, en Cristo hay más que esto, hay algo más de lo que yo estoy experimentando ahora mismo. Y es a ese punto al cual Dios quiere llevarte como creyente, y a muchos los está llevando a este punto donde empiezan a decir, hay más. Y casi siempre, hablando personalmente, yo no sé cómo fue en tu caso, porque cada uno es diferente, pero casi siempre esa pregunta, ¿hay algo más? El por qué creo lo que creo, normalmente nos viene cuando estamos en un culto en la iglesia. Nos miramos alrededor y vemos que todos están cantando, que todos están adorando, entre comillas, que todos están cantando y pasándolo bien ahí en la reunión, en el culto. Y tratamos de involucrarnos en la canción, tratamos de involucrarnos. Sin embargo, dentro de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué estoy adorando? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué creen lo que creen? Y aquel que produce estas preguntas en ti, que es el Espíritu Santo, en el momento que ve y se da cuenta que eres sincero y quieres saber el por qué, no va a dejarte tranquilo hasta que no seas saciado y encuentres la respuesta en Cristo Jesús. ¿Ok? La iglesia establecida va a tratar de asegurarte, de calmarte. Todo está bien. Ignora el cómo te sientes, ignora el querer saber más, ignora esa hambre por más de Dios. Lo único que tienes que hacer es seguir asistiendo a la iglesia. Lo único que tienes que hacer es seguir leyendo la Biblia. Lo único que tienes que hacer es seguir orando. Sin embargo, el Espíritu Santo va a estar ahí y no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Porque quiere llevarte a la madurez, quiere llevarte cada vez más profundo, más hondo, más profundo en Cristo Jesús. Y solamente creer, yo creo esto porque me lo han dicho, saber lo que crees ya no es suficiente. Necesitamos saber por qué. Y en vez de desanimar a la gente, a los creyentes, en vez de desanimarlos para que no hagan estas preguntas, como maestros deberíamos
animarlos a lo contrario, invitar a que te hagan preguntas. Sí, lo estoy diciendo como maestro y lo estoy diciendo, como he dicho antes, con cautela, porque es difícil. Cuando viene un hermano, una hermana, te dicen, pastor, ¿por qué creemos en esto? Oh, madre, pero que es el Espíritu Santo llevándote a que conozcas más de Dios, a la madurez. Ok, aquí viene lo difícil, es un llevarte. El Espíritu Santo te lleva al saber el porqué para que madures y crezcas. Muchas veces lo que nosotros creemos, yo creo en esto, yo creo en la Trinidad, yo creo en que Dios es esto, yo creo en que Dios, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero hasta que no te lleva el Espíritu Santo al horno, a refinarte, a pasarte por fuego como los tres amigos de Daniel. ¿Me está escuchando alguien? Porque esto es importante. A tener una experiencia viva, que tu cristianismo no está basado en algo que has aprendido en la escuela dominical, que tu cristianismo no está basado en algo que has aprendido en un libro que has leído, que tu cristianismo no está basado en algo que has aprendido en la escuela bíblica, sino que está basado en la experiencia. Es cuando vas a saber el por qué crees lo que crees. Hay un himno, está hace ya un mes más o menos que el Espíritu Santo me lo trajo a la memoria. A mí me encantan los himnos de Dios, ¿ok? Porque hay canciones y canciones. No sé cuántos conocerán este himno. Es un himno que empieza, oh Dios eterno, tu misericordia. El coro dice, tú, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Si no has permitido que Dios te pase por el fuego, esto simplemente es una canción bonita. Una hermana comentaba hace poco, hace momentos, ¿dónde está la adoración verdadera? Te voy a decir sinceramente, el 80% de lo que se hace en las iglesias bajo el título de adoración no es adoración, porque está basado en emoción, una canción bonita, una canción que suena bien, una melodía que mueve las cuerdas del corazón. Pero cuando tú has pasado por el fuego como los tres amigos de Daniel y sales sin oler a humo, puedes cantar, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Cuando pasas por la necesidad y ves que Dios no te falta, cuando pasas por la lucha, cuando pasas por el valle de sombra de muerte y no dejas de creer en Dios y no te basas en lo que crees. Es que a mí me han dicho que como creyente todo me va a salir bien. A mí me han dicho que como creyente tal. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en la fidelidad de Dios? Una cosa es decir con tu boca Dios es fiel y otra cosa es decir Dios es fiel, porque has pasado por el valle de sombra y de muerte. Una cosa es decir Dios es mi proveedor. Otra cosa es decir, como dice el coro de este himno, y tiene varias estrofas, ¿ok? Yo no solamente me sé la primera estrofa de memoria, las demás no. Cuando has pasado por la necesidad y has visto que Dios provee, es cuando adoras a Dios. Y es aquí cuando tú llegas a este nivel de crecimiento que sabes el por qué crees lo que crees. No porque te lo han dicho, no porque has leído un libro, no porque el pastor te lo diga, sino porque lo has vivido. Y ese es el conocimiento experimental que Dios requiere de nosotros. Eso es el crecimiento
que nosotros como creyentes tenemos que entrar en Él. Ese es el crecimiento. Y eso es lo que produce crecimiento. Aparte de eso, y es por eso tristemente, a veces me pregunta la gente por qué la adoración parece tan vacía, tan hueca, por qué no hay milagros, por qué no creemos en Dios, por qué las cosas no por qué la iglesia está como está. Y lo triste es que nos hemos quedado en esa posición, en ese nivel de solamente saber lo que creo. Yo sé lo que creo. Pero si le preguntas a muchos creyentes, ¿por qué sabes lo que crees? Y es peligroso porque el momento que tú empieces a preguntar ¿por qué creemos esto? Vas a tener problemas en muchos lugares. Y cuando llegas a este momento cuando llegas a esta etapa de adolescencia, de preguntar el por qué, Dios te va a llenar, Dios te va a satisfacer. Y ya no vas como antes a colar el mosquito para tragarte el camello. Te vas a dar cuenta que ya no tienes tantas respuestas para todo como antes. Te vas a dar cuenta que ya no tienes tantas preguntas como tenías antes. Te vas a dar cuenta, como Sócrates, que lo único que sabes es que no sabes nada. Otro de los problemas con esta etapa de adolescencia es que cuando empiezas a preguntar el por qué y Dios, como dice Mateo 5:6, te bendice y te sacia y te da respuestas y da revelación, es muy fácil caer en el error de creer que lo sabes todo y que empezar a enseñar a los demás. Y caer, es muy fácil caer en una fe intelectual, de creer que lo sabes todo, de creer que lo tienes todo porque lo crees y sabes el por qué. Pero eso no es el caminar del Espíritu. No es el caminar del Espíritu. No sé cuántos tienen hijos adolescentes, pero los hijos adolescentes cuando empiezan a estudiar, van al instituto, van a la universidad, van a estudiar, se creen, tienen mucho conocimiento, le están llenando la cabeza de conocimiento y se creen que saben más que los padres, que saben más de aquellos que tienen de 30 años para arriba. Pero una vez que llegas a los 30, 40 años, te das cuenta lo poco que sabes acerca de la vida. Y lo mismo pasa con el Señor. En el momento que Dios empieza a revelarte, ten cuidado de no caer en una fe intelectual, sino mantenerte humilde y sencillo en el Señor. Ninguna enseñanza académica es un sustituto para la experiencia. Y la experiencia requiere tiempo. Y en cuanto a lo espiritual, nunca vamos a dejar de crecer. Y vamos a seguir creciendo y creciendo. Siempre que mantengamos esa dependencia y confianza puesta en Dios. La mejor forma de entender esto en nuestro caminar con Dios es en el espacio. Estaba viendo un documental de cómo el hombre está viajando cada vez más y más lejos en el espacio. Cuando tú estás aquí en la Tierra, el nivel de niño, y sales afuera a la calle por la noche y ves la luna, ¿qué es lo que piensa el niño? ¿Qué es lo que piensa una persona? Me gustaría llegar a la luna. La luna es lo máximo. Cuando llega la luna tío, es lo máximo, el tope. Y empezamos a calcular. Tenemos ahí cálculos que se inventaron Einstein y otros para calcular la distancia de aquí la Tierra a la luna. Y llega el momento y nos imaginamos la luna como lo máximo. Llegamos a la luna. Pero cuando llegamos a la luna y miramos para arriba, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que hay más planetas, más luces, más estrellas. El universo, según aquellos que estudian estas cosas, el universo de momento tiene una distancia de más de 15.000 millones de años luz. ¿Okay? Es un montón. No voy a explicarlo ahora porque no tenemos tiempo. Y cada vez está creciendo más. Es otro tema también aparte. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sea. El universo y la palabra de Dios no vuelve vacía, sigue actuando. Aprende de esto.
Hasta que Dios no diga ya, deja de crecer, el universo sigue creciendo porque Dios soltó su palabra y su palabra es eterna. Llegamos a la luna, creemos que hemos alcanzado el tope, lo máximo, pero miramos para arriba, vemos que hay otro planeta, un planeta rojo, un planeta con anillas alrededor. Y nos damos cuenta que nunca vamos a llegar al final del universo. Y lo mismo pasa con Cristo Jesús. Cuando empezamos a buscar a Cristo, cuando empezamos a preguntar el por qué, nos damos cuenta que nos metemos en Cristo y cada vez hay más y más. Y creo que lo sé todo, pero hay más. Y creo que ya tengo la revelación máxima de Cristo. Me doy cuenta que hay más. Porque si el universo es grande, como he tratado de explicar, más grande es aquel que creó el universo, que es Cristo Jesús. El creador siempre es más grande que la creación. Y mientras más sabemos de Cristo, nos damos cuenta, si eres un creyente humilde, que mientras más sabemos de Cristo, nos damos cuenta que no sabemos nada de Cristo. Job es un ejemplo. Esta semana estoy leyendo la vida de Job. Y cuando Job tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta de lo poco que sabía. Toda su creencia se vino abajo, fue destruida. ¿Por qué? Porque él mismo confiesa y dice, Señor, yo te conocí de oídos solamente, lo que la gente hablaba, lo que el pastor enseñaba, lo que leí en un libro, pero ahora mis ojos te han visto y me doy cuenta que no sé nada. Hay mucha diferencia entre ver por tú mismo y experimentar la fidelidad de Dios en medio de los problemas que escuchar a alguien hablar acerca de ello. Y el creyente sincero que diga, que sepa decir con toda sinceridad, no sé, no sé por qué creo lo que creo, no sé por qué Cristo hace esto. Es aquel que está comenzando su crecimiento en las cosas de Dios. Y una vez que experimenta, cambia el sé lo que creo, sé por qué lo creo. Cambia, como dice el apóstol Pablo, sé en quién he creído. El creyente que es pobre en espíritu, como hemos visto en Mateo 5, es bendecido con toda bendición espiritual. El cristianismo, no sé cuántos se han dado cuenta, pero el cristianismo es una paradoja cuya función es el confundir la sabiduría humana. Es una paradoja que nos confunde la sabiduría humana y nos reduce. Y esto es importante. El cristianismo es una paradoja diseñada por Dios para confundir el conocimiento humano y reducirnos a Cristo. Si el cristianismo fuese simplemente una filosofía, sería muy fácil enseñarla, es muy fácil seguirla. Pero el cristianismo no es una enseñanza, el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es un hombre. Quitas a ese hombre, y estoy hablando de Cristo Jesús, quitas a ese hombre de en medio y el cristianismo deja de ser cristianismo. El cristianismo es básicamente el despojarte de tu vida para recibir la vida de otro. El morir a ti mismo para recibir la vida de Cristo. Y mientras más enseño sobre Cristo y mientras más hablo de Cristo y mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que no sé nada, de que las palabras, mis palabras, no pueden transmitir a Cristo, que todo lo que yo soy son como trapos de inmundicia. Y la pregunta que el humano se ha hecho siempre, ¿quién soy yo? ¿Qué sé yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? No tienen respuesta si no es sin Cristo Jesús. Hay muchas veces en mi vida, mi mujer lo sabe, muchas veces que he dejado la Biblia en un rincón, he cerrado el ordenador y he dicho, no voy a enseñar más, no voy a predicar más. Porque mientras más enseño y más predico, más me doy cuenta que no sé nada. ¿Quién me entiende? Y lo poco que sé, no tengo palabras para describirlas.
Por eso me cuesta a veces transmitir lo que llevo en mi corazón. No conocemos al Cristo que creemos que conocemos. Y a veces me pregunto yo, y le doy gracias a Dios que en su gracia se queda callado y no nos parte con un rayo a todos. Pero muchas veces yo me pregunto a mí mismo, estoy a lo mejor acostado en la cama meditando y me pregunto, ¿qué pensará Dios de todas las tonterías que decimos cuando estamos predicando en su nombre? No sé si alguien se ha preguntado eso. Permite que distorsionemos y malinterpretemos y mal representemos a Cristo y a su naturaleza. Y yo creo que lo hace y lo permite simplemente para llevar a aquel que es sincero, aquel que lo busca con un corazón sincero a un lugar de desesperación. O cuando estamos desesperados es cuando Él entra en nuestra vida y se revela a ti como realmente es. Y te vas a dar cuenta que cuando Cristo Jesús se revele a ti como realmente es, nunca, nunca, nunca va a ser lo que tú te creías que era. ¿Alguien me ha entendido? ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? No era lo que te han dicho en la iglesia. No era lo que tú te creías. No era lo que tú te imaginabas. Y entonces ya pasas de ser un creyente que sabe lo que cree a ser un creyente que sabe por qué lo cree, a ser un creyente que sabe en quién ha creído. En quién ha creído. Hay miles y miles de preguntas que nos podemos hacer sinceramente en la Biblia. Una de ellas quizás es la santidad. ¿Cuántas veces hemos enseñado sobre la santidad? Y siempre hay algún creyente que saltan y dicen, estás diciendo entonces que podemos vivir sin pecar. Es imposible que vivamos sin pecar. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque solamente han visto una enseñanza, un concepto de lo que es la santidad. Pero cuando realmente entiendes lo que es la santidad, cambia tu forma de pensar. Y te das cuenta de que no es una virtud, no es una enseñanza, es una persona. Una persona que es santa, 3 veces santa, que se quiere expresar a través de ti si tú lo dejas y te entregas a él para que se exprese. ¿Alguien me ha entendido? Yo entendí esto cuando era joven. No sé si Samuel se acordará, mi hermano, pero cuando éramos jóvenes en la iglesia, habían 2 hombres. En la iglesia hispana habían 2 hombres de habla inglesa. Los 2 se llamaban igual, Charlie. Uno se llamaba Charlie y al más mayor le decían Carlos para distinguirlos. Y este hombre Carlos era un hombre de 80 años de edad. Y creo que he contado este caso otra vez, en otra ocasión. Pero acuerdo una vez cuando éramos jóvenes, se puso a predicar en la iglesia en una reunión y dijo, yo soy santo y yo no peco. Y se escuchaba atrás las quejas, como siempre, los rumores de aquellos que saben lo que creen, pero no saben en quién han creído. Es imposible, Yo mismo, el primer pensamiento que era de burla, le dije al que estaba sentado al lado mío, ¿cómo va a pecar este hombre si tiene 80 años de edad? ¿Qué va a hacer de malo? ¿Va a robarle las papillas a su amigo? Pero una vez mi padre me dijo, tendría unos 17 años porque tenía coche. Mi padre me dijo una vez, hay que ir a la casa de estos hombres a recogerlos para traerlos a la iglesia. Para traerlos a la iglesia. Y fui yo en el coche a recogerlos y cogí a los 2 Charlies. Y en los 15 minutos de su casa a la iglesia, al lugar donde nos reuníamos, 15, 20 minutos, empezó el hombre a hablar conmigo. Tuve la oportunidad de hablar con él. Tuve la oportunidad de conocerlo y ahí entendí de que la santidad no es una virtud, no es un código de conducta, no es el cumplir leyes que tu iglesia o tu denominación te marca y te pone. Que la santidad es una persona que quiere
como he dicho antes, manifestar su santidad y su vida a través de ti. Si tú te entregas a Él y le dices, Señor, ya no vivo yo. Y cuando entiendes esto, te lleva a la madurez. Y aunque, aunque es bueno hacerse preguntas, a mí me gusta preguntar y dudar de todo y el saber el porqué de todo. Desde muy joven era así, muy pequeña. Quiero saber el por qué una televisión funciona como funciona. Quiero saber el por qué. Necesito saber por qué el móvil sirve para sacar fotos y para hablar con gente. Ahora ya no lo hago porque ya soy más mayor y maduro, pero antes, cuando era joven, me compraba algo, un Walkman. Y no sé si saben lo que es eso. Me compraba, mi padre se compró una televisión. Y lo primero que hice cuando se fueron al culto de oración es desarmarlo, la parte de atrás, para ver lo que había dentro. Pero llega un momento que esas preguntas ya no son importantes, porque te das cuenta que no es lo que crees, no es el por qué lo crees, sino en quién has creído. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en el versículo que hemos leído antes. El apóstol Pablo está aquí al final de su vida, está a punto de ser entregado, segunda Timoteo, de ser entregado en sacrificio a Dios, en ser martirizado. Y os dais cuenta que al final de su vida no dice yo sé lo que he creído. ¿Os dais cuenta que no dice yo sé el por qué lo he creído? ¿Qué es lo que dice? Dice yo sé en quién he creído. Y acordarse de quién era este Pablo. Era un hombre de inteligencia extraordinaria. Era un hombre educado. Era un hombre que yo creo, porque él mismo lo dice, que tuvo que olvidarse de todo el judaísmo que había aprendido, olvidarse incluso de todo el cristianismo que le había enseñado Bernabé y le habían enseñado los demás discípulos. Olvidarme y tenerlo por basura todo lo que sé con tal de conocer a Cristo. Y es bueno que empieces tu vida cristiana con el qué es lo que creo. Pero tienes que llegar a ese paso intermedio de preguntarte por qué. Si tú solamente crees porque te lo han dicho, solamente crees porque el pastor lo ha dicho, estás mal. Y vas a seguir siendo infantil toda la vida. Tiene que llegar un momento de preguntarte por qué. Y eso al final te va a llevar a creer en quién he creído. Cristo, Cristo y todo. Te vas a dar cuenta que todo te lleva a Cristo. Hace unos días atrás estaba hablando con un hermano y estamos hablando, no me acuerdo exactamente del tema, pero tenía algo que ver con, qué sé yo, con el poder del Espíritu Santo, con el mover de Dios, con la vida, el tema del arrebatamiento salió también por ahí, con el tema de tal. Y yo estaba ahí hablando, estamos dialogando y estaba enseñándole. Y el hermano al final salta, me interrumpe, salta y dice, al final todo nos lleva a Cristo. Cristo es el todo en todo. Y yo no me había dado cuenta. Yo simplemente estaba enseñando con la palabra de Dios lo que el hermano me estaba preguntando. Pero cuando dijo eso me di cuenta, todo lleva a Cristo. Todas las preguntas, todas las respuestas, todas las dudas, todo el por qué creo lo que creo, tiene que llevarte a Cristo, porque Él es la suma de todo lo que es espiritual, de la vida espiritual, de tu relación con Dios. Y aunque, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, aunque cuando conozcas y sepas en quién has creído, te preguntes a ti mismo con toda sinceridad, me doy cuenta que mientras más conozco a Cristo, menos sé. Y para terminar, solamente decir que tenemos que, aquí a dónde quiero llegar, tenemos que perder nuestra vida para poder ganar la vida de Cristo. Para poder decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y eso es lo importante.
Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar, ¿qué doctrina creías tú? Dios no va a preguntar, ¿qué creías? ¿Creías en las lenguas? ¿Creías en el Espíritu Santo? ¿Creías en la Trinidad? ¿Creías en la doctrina de esto? ¿Creías en la doctrina de predestinación? ¿Creías en la doctrina? No, te va a preguntar, ¿qué has hecho con Cristo Jesús? ¿Cómo has respondido y actuado ante la revelación de mi Hijo Jesús? Jesús se manifestó en el monte a 3 de sus discípulos. Lo primero que dijeron, lo que hacemos nosotros: Señor, vamos a hacer aquí un tabernáculo, un templo para la gloria de Dios. Y Dios el Padre desde el cielo los reprende y les dice: no, este es mi Hijo amado. No tiene nada que ver con templos, ni con tabernáculos, ni con hacer aquí un lugar de culto. Tiene que ver con Cristo, hacer todo lo que Él os mande. Seguidlo a Él, sed sus discípulos, perder vuestra vida. Y cuando termine tu vida puedas decir como Pablo: sé en quién he creído. Y cuando tú sabes en quién has creído, da igual por qué pases, da igual si te echan de este lugar, del otro, da igual si estás pasando por el valle de sombra de muerte, da igual si estás tocando fondo, da igual si estás en necesidad, da igual lo que pase. Da igual si te echan a los leones como a Daniel. Da igual si te meten en un horno de fuego 7 veces calentado más de lo normal.